tuvimos nuestro receso, descanso. Vamos a continuar. Hablamos por primera hora por qué estudiamos el Antiguo Testamento, si somos cristianos ya del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Luego estudiamos la historia de Israel, vimos más o menos una trayectoria visual que nos ayuda a ubicar los personajes y debemos de poder más o menos ubicar eventos importantes: establecimiento del reino, la esclavitud en Egipto, los patriarcas, la división del reino, la conquista de Israel por Samaria, por Asiria, y el cautiverio y el fin de las 10 tribus del norte, y en 586 el fin de Jerusalén y el templo de Salomón. Esa es la historia. Pero ahí va la historia, y más o menos les voy a poner aquí dos cosas. Aquí tenemos, claro, 2000 años antes de Cristo, 1500 y así. Y es importante ver que aquí 400 años de silencio. Es decir, que no hay libros. Aquí están los libros deuterocanónicos o apócrifos de la Biblia católica. Macabeos, Tobías, Judith, todos esos toman lugar en este tiempo. Bueno, Tobías dice ser en el tiempo de los asirios en Nínive, con el rey Nabucodonosor. Tiene un rey de Babilonia en la ciudad de los asirios, en el tiempo de otro. Está todo, por algo no está en la Biblia. Total, que 400 años de silencio, y aprendimos que Moisés escribió Génesis, Éxodo, aunque Génesis habla, vamos a decir, se escribió en este entonces, pero Génesis habla de este tiempo, de la creación hasta José. Los últimos 13 capítulos de Génesis se trata de José vendido. Y luego, pues nomás nos dice que se multiplicaron. Éxodo comienza aquí y habla de este tiempo también, de este periodo. Levítico se escribe de este tiempo del tabernáculo, en el 40 años en el desierto. Estos son los 40 años en el desierto. Y luego Números también abarca esos mismos 40 años en el desierto. Y Deuteronomio, otra vez en forma de un pacto, da un prólogo histórico, un preámbulo histórico al restablecimiento del pacto con los cuyos padres habían muerto en el desierto, y al fin de los 40 años tiene que renovar el pacto con ellos. Entonces, por eso en Deuteronomio hace un repaso de la historia desde el Éxodo, y luego dice, ahora estos van a ser los reyes y las leyes, y otra vez da los 10 mandamientos en Deuteronomio. Primera vez que da los 10 mandamientos es en Éxodo, cuando Dios los habla así a Moisés, las 2 tablas, ¿verdad? Pero los renueva en Deuteronomio. Luego, obviamente, Josué y Jueces fueron escritos, un poco después del tiempo de que hablan. Ruth en nuestras Biblias está aquí porque dice en el tiempo de los jueces. Aunque lleva la genealogía de David al final, está dando los tatarabuelos de David y menciona fulano fue Ruth básicamente fue la bisabuela del rey David. Entonces, para saber eso,
tiene que estar escrito, haber sido escrito más bien en 1000, alrededor del tiempo de David. Muchos de los salmos son salmos de David, salmos son escritos aquí en este tiempo. Samuel abarca el libro de Samuel, estamos hablando, abarca las vidas de Samuel, Saúl y David. David mayormente en segundo de Samuel. Y luego Reyes habla de este periodo de los reyes. Qué casualidad. Pero abarca entonces muchos años. Muchos piensan que Jeremías mismo escribió el libro de los reyes. Aún tienen algunos pasajes en común, de unos pasajes históricos en Jeremías. Otro libro que sigue ahí, Crónicas. Crónicas fue escrito en este periodo. Crónicas en español. Crónicas fue escrito en este tiempo, pero abarca desde Adán hasta más o menos 430, hasta 430. Crónicas, con sus genealogías, abarca tanto. Y fue escrito probablemente por Esdras ya después del exilio. Por eso, cuando leemos Crónicas, parece como los evangelios, que cubren los mismos eventos de la vida de los reyes, como los evangelios de Jesús, pero como que aún faltan unos eventos. Es porque Crónicas solamente nos dice acerca de los reyes de Judá. El enfoque del cronista es el linaje de David. Esto no importa para Esdras. ¿Por qué? Porque ya desapareció. Y aunque sean poquitos, pero tienen descendientes de David. Y aunque no tienen rey, pero sí tienen Jerusalén, ya con defensas, muralla, ya tienen el templo restablecido. Entonces, enfoca Crónicas hasta en las genealogías, va enfocando en la tribu de Judá y en David, y da muy poco tiempo a la historia de Saúl, nomás para ver lo que toca a la descendencia de David. Por eso, Crónicas parece que abarca lo mismo que Samuel y Reyes, pero con otros intereses, otros enfoques. Luego, ¿qué más? Job. Job tiene un hebreo tan antiguo que muchos lo fechan hasta antes de Moisés. Y muy posiblemente Job pudo haberse escrito antes de Moisés, pero siendo una sabiduría de Dios, perdura pues para todos los siglos. Entonces los libros distintos, los profetas, por ejemplo Isaías escribe en este tiempo más o menos 700 a 800 años antes de Cristo. Jeremías escribió pues, un poco después de su tiempo. Dijimos que Ezequiel y Daniel. Y es muy importante reconocer que Daniel escribió en este tiempo, porque él profetiza, él interpreta el sueño de Nabucodonosor, de aquel rey de Babilonia. Se me lengua la traba de Nabucodonosor. Él interpreta el sueño de la estatua con cabeza de oro, cabeza de oro, sí, creo que brazos de plata, luego llega a los pies de hierro mezclado con tierra. Todavía
habla de los reinados, los imperios, persa, el imperio de Grecia, habla de Alejandro Magno, ¿verdad? El Grande, habla de Roma y del reino de Dios en Cristo Jesús, el tiempo de Cristo Jesús. Una piedra que se sacó de la montaña y despedazó a todos los reinos. Entonces, él está prediciendo todos estos imperios. De ahí los que no creen en la inspiración de la palabra o de la profecía, dicen muchas veces, no, Daniel tiene que haberse escrito, ¿sabe hasta cuándo? Unos dicen hasta 100 y tanto después de Cristo, porque predicen las cosas que van a pasar hasta después de Cristo. Entonces, no puede ser, porque Cristo mismo en el año 30 está citando al libro de Daniel en sus predicaciones, sus enseñanzas. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Mucha de la historia de las visiones que tuvo Daniel son del periodo de los asmoneos, de los judíos que batallaron contra los imperios o los reinos griegos y romanos. El imperio romano. Los reinos romanos, uno más había. Muy bien, vamos a ver entonces, también, dado que fueron escritos en estos distintos periodos, probablemente los salmos, por ejemplo, los salmos fueron juntados en este tiempo, pero unos salmos son de Moisés, otros son de David, muchos, luego otros de Asaf, de otros que puso David, y otros son después del exilio. Ahí dicen que fuimos llevados cautivos a Babilonia. Obviamente, no pretende ser predicción de profecía, entonces debe ser escrito después del cautiverio. ¿Qué más? ¿Qué otros libros nos ayuda a ver en cuando fueron escritos, y a veces hablan de periodos o tiempos muy atrás, o de otros periodos hasta, como Daniel vimos adelante? Isaías, por acá, 700. Quiero pasarle a nuestro Señor Jesucristo como Cordero. Sí, como Isaías 53, habla de Jesús, está prediciendo 800 años antes de Cristo. Eso es lo impresionante, cosas que se cumplieron. O los salmos, el Salmo 22, describe la crucifixión antes de que fuera una manera de hacerlo, de poner a muerte a las personas. Muy bien, es importante que entendamos el punto de vista del Antiguo Testamento que tenían los del Nuevo Testamento. Es decir, Jesús y los discípulos y los judíos del tiempo de Jesús, Pablo y los otros apóstoles, todos pensaban del Antiguo Testamento con estas divisiones del hebreo. En el hebreo, tengo un Antiguo Testamento en hebreo y viene en esta forma. Los primeros 5 libros son la Torah. La Torah significa instrucción, no es la esposa del toro. La Torah o la ley son los 5 libros de Moisés, como los tenemos, la ley de Moisés. Y luego ellos tienen los Nevi'im, los profetas. Nevi es hebreo para decir profeta, Nevi'im es plural. Los profetas. Vamos a ver cuáles libros se consideran entre los hebreos como profeta. Y los Ketuvim, los escritos. Ketiv es escribir, Katav es escribir en hebreo, los Ketuvim, los escritos. Y los escritos refieren a los salmos,
Salmos, Proverbios, incluyen unos libros que nosotros no incluimos ahí. Pero para que lo vean en el Nuevo Testamento, en estas categorías, entiendan que cuando en el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento, pensaban de estas tres divisiones básicamente. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 24 y el versículo 27. Jesús encontró a dos de los discípulos muy tristes porque pensaban que Cristo, el Mesías, se había muerto y perdidas todas sus esperanzas. Y aparece Jesús y no saben quién es. Y dice, ¿por qué están tan tristes? No, pues que no saben lo que estaba pasando aquí. No, pues pensamos que uno sí nos iba a resolver todo y lo mataron, lo enterraron, está muerto, ya se acabó. Y dice, no saben que esto tiene que pasar. Y dice desde el versículo 24, estoy en 27, perdón, de Lucas 24. ¿Sí? ¿Puede leer en voz alta? ¿Algún voluntario? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que... Sí, ahí nomás, hasta ahí, porque vamos a ver, comenzando desde Moisés, es decir, la ley, y dice, siguiendo por todos los profetas, los libros que siguen, y luego, porque tengo aquí, es 26, 27, no hasta el 44, vamos a llevar mucho tiempo para leer todo. Gracias, hermano, de todos modos. El error fue mío de decir nomás el versículo. El 27 dice, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en que Moisés y los profetas son, ¿qué dice? En todas las escrituras, lo que de él decían. Para que vean, en el Nuevo Testamento, cuando hablan de Moisés y los profetas, eso es para abarcar toda la escritura. Y luego dice otra vez en el 44, hermano, nos hace el favor de leer nomás el versículo 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, le decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ley, profetas y dice salmos en este versículo. Mira, Lucas no fue tonto, no fue un error, no lo vi. Él todavía está citando las mismas palabras que hablaba Jesús, solamente que cuando ellos dicen salmos, están hablando del libro que encabeza los escritos en la Biblia hebrea. Pero para que vean aquí también, en este diagrama, vamos a ver, para comparar el Antiguo Testamento hebreo, la ley eran los 5 libros de Moisés. Pueden usar abreviaciones, ¿cómo? Abreviaciones para poner los libros, o nomás poner los 5 de Moisés. Eso es lo mismo que nosotros decimos, pues la ley. Esa es la Torah. No la esposa del toro, sino la instrucción. Y luego, los profetas son un poco diferentes que nosotros consideraríamos profetas. Noten aquí Josué, Jueces, Samuel como un libro y Reyes como un libro. La importancia de esos, les dicen los primeros profetas. Los primeros profetas. Incluyen ellos en los profetas porque describen la manera
que el pueblo de Dios cumpliera o no. Y les está calificando. Cuando Reyes habla de los reyes, les califica según la ley. Y es a manera profética, no porque predice el futuro, sino porque señala. Necesitan corregirse. Mira lo que pasó. Entonces, son proféticos en la manera que califica al pueblo de Israel y les dice, tiene que corregirse. Esto pasó porque Dios les está juzgando. Isaías, todos sabemos que es un profeta, pero de los profetas mayores que decimos, son 5 libros en nuestras Biblias: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es un libro chiquito de 5, es un poema de lamentos de la caída de Jerusalén. ¿Por qué está ahí? Porque es escrito por Jeremías, por eso se queda pegado con el libro de Jeremías para nosotros. Para los hebreos no, está entre los escritos. Ezequiel también es profeta, se incluye ahí. Pero Daniel, en la Biblia hebrea, Daniel no se incluye en los libros proféticos, porque aunque 6 capítulos de Daniel, los últimos 6 capítulos son como apocalipsis, manera profética, visiones, no está tratando de, y sí está prediciendo el futuro, pero no habla juicios sobre el pueblo de Dios, es más bien sobre los enemigos, ¿verdad? Y son historias, los primeros 6 capítulos de Daniel son historias de cómo Dios está cumpliendo con los 3 jóvenes que quedaron fieles al Señor, aunque los echaron en el horno. Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Todo eso son historias y escritos, quizás por el periodo en que fueron escritos, o posiblemente porque lo ven como un hombre de Estado, más que como un diplomado, ¿verdad? Más que un profeta. Y luego los 12 menores en la Biblia hebrea componen un libro de los 12. Cuando cuentan, vamos a ver en el año que viene, que estudian introducción bíblica, vamos a ver que aunque es diferente el número de libros en la Biblia hebrea, es el mismo contenido, porque nosotros contamos primero y segundo de Samuel como 2 libros, igual Reyes, igual Crónicas, 12, si se suma sale igual. La gran diferencia de la Biblia que Jesús y los apóstoles veían en orden solamente era en los escritos. Otra vez, como en Lucas 24:47, creo, los salmos encabeza todos los escritos. Quiero que noten, Crónicas, que nosotros tenemos como libro histórico, viene al último de la Biblia hebrea. Llegando al último de la Biblia hebrea, este último libro comienza Adán, Set, y da linaje desde, como que regresa hasta el principio, Crónicas. Es como un repaso después de todo. Y me gusta que esté al final, como ahora también podemos hacer un repaso después de todo. Salmos, Job, en este orden, sobre todo por el tamaño del libro. Los libros más grandes aquí, Job, Proverbios. Luego, estos 5 libros, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Estos 5 libros son especiales porque hay 5 fiestas de los judíos en los cuales leen un libro correspondiente a esta fiesta. Pueden adivinar que en la fiesta de los Purim leen el libro de Esther porque habla de las raíces de esa fiesta de los judíos. Y luego Lamentaciones,
no estoy seguro en qué fiestas específicas leen, pero sé que hay 5 fiestas de los judíos en que leen estos y por eso están juntos y desde hace muchos siglos han estado así. Luego, Daniel, Esdras y Nehemías son escritos de perspectiva después del regreso del cautiverio, llegando a este tiempo, y por eso los incluyen aparte. Esdras, probablemente, Esdras escribió crónicas. Porque vemos que las últimas palabras de Crónicas son las primeras palabras de Esdras. Entonces, casi como están volteados. Pero, sin embargo, ponen a Crónicas al último porque es como repasar todo. Vemos estas divisiones del Antiguo Testamento hebreo. Porque cuando estamos viendo desde perspectiva del Nuevo Testamento es importante que entendamos, así veían el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos otro orden moderno o temático. También hablamos de los 5 libros de Moisés como el Pentateuco. El Pentateuco, vamos a hablar qué significa todo eso. Los 5 libros de Moisés, y luego nosotros hablamos de los libros históricos. Este es Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Si no han memorizado los libros del Antiguo Testamento, los nombres, no los libros, no necesitan memorizar todos los libros, sino los nombres de los libros del Antiguo Testamento, por orden, comiencen ahora con los 5 libros de Moisés. Yo cuando estaba aprendiendo el español duré como 2 años para poder decir Deuteronomio. Y ahora sí lo digo con facilidad. Fácil. Bueno, ustedes podrán decirlo. Mejor. Con cuidado de ver los acentos, no es Abdías, es Abdías. Y así especialmente en los profetas menores. Pero sí, aprendan los nombres para que puedan ver en qué orden está, para abrir su Biblia y decir, necesito ir para allá o para acá, según orden. Tenemos los libros históricos y luego los de poesía y de sabiduría. Sapiencial significa de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, 5. Yo me los memorizo siempre por grupos de 5. 5 libros de Moisés y luego Josué, Jueces, Ruth, Samuel. Luego son 12, contando primero, segundo. Son 5, 12 históricos, 5 de poesía, 5 profetas mayores y menores, y luego los profetas menores. 5 profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, escrito por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Aquí gráficamente el Pentateuco son los mismos que la ley. Los libros históricos, esto está en su Biblia, son de Josué hasta Esther, porque hablan de historia, es más que nada narrativo. Uno que otro salmo que va intercalado ahí. Luego los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y nosotros tenemos profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Necesito corregir el diccionario de español aquí para que lo rompa bien la palabra. Y luego los 12 profetas menores, por sus nombres, nomás que no caben todos los nombres ahí, no están tan chiquitos que no los van a ver. Digo que es importante que veamos esto porque así pensaban, así tenemos nosotros este orden otra vez por la traducción al griego
del Antiguo Testamento, 200 años antes de Cristo, se tradujo todo el Antiguo Testamento al griego junto con muchos otros libros. Por eso los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos, están mezclados ahí con algunas Biblias de otras religiones o otras tradiciones, como los católicos o la iglesia griego ortodoxa. Tienen otros libros en el Antiguo Testamento, por lo que se tradujo con otros libros al griego. Pero los libros del Antiguo Testamento traducido al griego se llama la Septuaginta. Ustedes van a ver donde dice LXX, según, ¿verdad? Ese significa 50, 10 y 10, 70 o Septuaginta. Es la traducción al griego del Antiguo Testamento que se hizo 200 años antes de Cristo, más o menos. Es bueno porque sabemos que 200 años antes de Cristo tenían las mismas palabras que tenemos de los manuscritos en hebreo de 900 años después de Cristo. Son las mismas palabras, gloria a Dios. Pero es importante ver, ay, todo un chilaquiles aquí, ¿verdad? Es importante ver que el orden de los libros que tenemos en nuestras Biblias es debido a esto y no a la Biblia hebrea. Entonces, el contenido es el mismo que la Biblia hebrea. Orden y manera de pensar, ley, profetas, escritos, es otro. Eso es para dar un panorama de todo el Antiguo Testamento. Necesitamos ahora ver si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta sobre estos temas o por qué es importante esto? La primera división que nosotros vamos a ver entonces, con toda libertad levanten la mano si tienen una pregunta o apunten su pregunta ahí, y cuando me comunico con ustedes televidentes puedo contestarlo, o algún pastor o maestro ahí donde ustedes están puede contestarlo. Vamos a empezar a estudiar el primer grupo de libros, el Pentateuco. Penta es del griego, aunque el Antiguo Testamento sí fue escrito en hebreo. Penta es de 5, como pentágono, el pentagon, el pentágono. Conocemos muchas palabras así. Y teuco es tomo o libros, un tomo. Y así se designa lo que es los 5 libros de Moisés. Muy importante porque es la base de los profetas y los escritos. ¿Cuál es el salmo más grande de los salmos? 119. El Salmo 119. ¿Y de qué habla el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, su ley, sus estatutos. Está refiriéndose a estos libros. Y los jóvenes dicen, yo guardé mi Biblia ahí arriba del ropero, y ya, quedé limpio. No, guardarlo en cumplirlo, en hacerlo, no en guardarlo ahí debajo de la cama. Sáquenla, obedézcanla. Pero está hablando de la ley, ¿verdad? También es llamada la ley, el libro de la ley de Moisés, etc. Esdras 10:3. ¿Alguien si puede buscar este versículo? ¿Se acuerdan? Esdras escribió en este tiempo ya. Los profetas, cuando profetizaban, regresando al punto de que es la base de los profetas y escritos,
los profetas como Jeremías, como Isaías, todos los profetas menores, dicen que el juicio viene sobre Judá porque no cumplieron con la ley. ¿Saben qué? De hecho, el libro de Reyes, la historia de Reyes, viene tan apegado al cumplimiento de las profecías, lo que pasaría al pueblo de Dios si obedecieran o no a la ley en Deuteronomio, que muchos eruditos estudiosos de la Biblia todavía creen que Deuteronomio fue escrito en el año 600, porque describe tan atinadamente la historia de Israel en las maldiciones sobre el pueblo que no obedeciera esta ley. Y luego se cumple tan perfectamente y se demuestra el desarrollo de todas esas bendiciones y maldiciones en la historia de los reyes, que dicen, bueno, el libro de Reyes se escribió hasta en 600 antes de Cristo. Deuteronomio tiene que haber sido escrito después del hecho. Claro, no creen en la profecía, no creen en la inspiración y la revelación. Nosotros que sí podemos ver, wow, esto sí nos dice la historia de Israel, pero a base de la ley, los libros de Moisés, escrito por Moisés. ¿Alguien puede leer Esdras 10:3, por favor? Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despidiéramos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y háganse conforme a la ley. Háganse conforme a la ley. No que vayan a despedir a sus esposas, es que se habían casado con personas de otros pueblos, habían hecho compromiso ya fuera del pueblo del pacto, del pueblo especial. Es decir, habían perdido la esperanza de las promesas de Dios que se cumplieran. Y Él está diciendo, no. Ni hablan hebreo ya, ni hablan hebreo ya estos, ni conocen la palabra de Dios nuestros hijos, porque están casándose así con personas de otro modo de pensar, otras religiones. No, vamos a volver a la esperanza que Dios nos dio. Y habla de la ley. Nehemías 8:3. Hermano. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Al libro de la ley. ¿Cuál libro está leyendo? La ley de Moisés, el Pentateuco. Está muchas veces estos 5 libros se refleja en los 5 libros de los Salmos. Los Salmos, si ven en sus Biblias, tienen cabezados. Libro 1, después unos 20 y tantos salmos, 30 y tantos salmos. Libro 2, se divide también hasta 5 discursos de Jesús en el libro de Mateo. Fue escrito para los hebreos, para los judíos, ¿verdad? Convertidos ya en cristianos. Entonces, el Pentateuco es de todos estos libros. Como que estoy brincando aquí algunas diapositivas y voy a expandirlos para que los veamos. No van a estar en los apuntes ahí, pero creo que les ayudaría si pudieran ver. El Pentateuco fue escrito por Moisés. Él podía escribir, redactar un récord familiar
las genealogías, todas las historias, son cosas que oralmente se habían como tradición pasado de generación en generación, todas esas historias de los antepasados, de los patriarcas. Vamos a leer este versículo, Éxodo 24 y versículo 4. Me equivoqué. 24 y 4. Ahí dice muy claramente: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, diciendo que escribió todas las palabras de esta ley. Refiere, claro, a los 10 mandamientos y los demás estatutos y decretos que van ahí juntos. Deuteronomio 31:9. Si alguien gusta buscar y leer este versículo, si me ganan, lo leen en voz alta. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, quienes llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Amén. Dice Éxodo, Deuteronomio, otros lugares, que Moisés escribió esto. Estudió en Egipto, ¿verdad? Era el hijastro de Faraón, ¿verdad? Y él pues tenía todas esas posibilidades, y hasta dice, claro, probablemente Josué escribió los últimos versículos de Deuteronomio que habla de la muerte de Moisés. También Dios le reveló, dice muy claramente en estos libros, Dios reveló a Moisés estas cosas que él está escribiendo. Éxodo 33 y 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquier a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Es decir, que Dios le hablaba directamente, muy directamente. Deuteronomio, otra vez, revisando Deuteronomio 34. Últimos versículos del Pentateuco. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Que Moisés conoció a Jehová cara a cara, y Dios le revelaba. Y por eso podía contar de cómo fue creado el mundo. Es probable que después otros redactaron ciertas partes cuando dicen que Luz, que ahora se llama Betel, obviamente el ahora es de los tiempos ya de Samuel o de algunos de los profetas, que nadie sabe cuál es el pueblo de Luz. Bueno, ese es Betel ahora, y explica algunas, por decir, interpolaciones. Hay una teoría cuando leen que el primer capítulo de Génesis dice Dios, el segundo y tercer capítulo de Génesis dice Jehová Dios, el cuarto capítulo dice Jehová. Dice, ha de haber varios. Unos que escribían de Dios y otros escribían de Jehová, y ahí pues ya unos años después ya los redactaron, los juntaron. Y los que escribían de Jehová son los que designan con J. Y cuando hay versículos que escriben de Dios, usan el nombre Dios, Elohim. En hebreo son de Elohim. Y luego hay otro
otro sabor a la literatura que dice, no, esto es como perspectiva de un sacerdote. Entonces, este es de la palabra en inglés priest, sacerdote. Entonces hay documentos o partes que dicen, no es la verdad, pero empezaron a decir esto cuando dejaron de creer que Dios puede inspirar, revelar cosas a Moisés. Entonces, los documentos de sacerdotales y luego los del escritor de Deuteronomio, que creen que fue de 600 años antes de Cristo, no de 1250 años antes de Cristo. El deuteronomista le dice. Y según ellos pueden distinguir entre, en Génesis por ejemplo, los 4 distintos redactores o autores, y por eso dicen, Abraham fue y visitó a Abimelech, y luego su hijo Isaac fue y visitó a Abimelech, y Abraham fue a Egipto y también otro fue a Egipto. Es que están contando la misma historia, uno según la tradición de los jehovaístas, otros de los eloístas de Elohim, otros con intereses de los sacrificios, eso del Levítico es puro de los sacerdotales, y luego la del Deuteronomio, pues de Deuteronomio. Según ellos pueden distinguir todos así por el vocabulario, pero la pura verdad, eso nos ayuda a nosotros que sí creemos en la inspiración, que sí creemos en la revelación, porque nos muestra que Dios sabía que todo el pueblo de Israel iba a bajar a Egipto. Entonces habla de cuando Abraham bajó a Egipto por la hambre. Antes de sus descendientes, él ya bajó. Habla de que Isaac, lo que pasaron los patriarcas, también tuvieron que pasar todo el pueblo de Israel. Pero Dios fue fiel para restablecer a los patriarcas y les daba esperanza a ellos otra vez a restablecerse. Otro que bajó a Egipto para que Dios los sacara de Egipto. ¿Quién? Una pista. ¿Quién nació en este tiempo y fue llevado a Egipto? Jesús, Jesucristo. Todo estos son ejemplos para nosotros. No son historias dobles porque había diferentes redactores que se confundieron. Esta es una teoría de los que no creen en la inspiración o la revelación. Pero lo que han notado nos ayuda a nosotros a ver lo que sí es un milagro que Dios preparó para ver que Jesús es el cumplimiento de todo. Al ver a Abraham, Isaac, todo el pueblo de Israel bajando a Egipto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Esto es nomás para que sepan. Cuando ven en algún comentario, a veces van a hablar de los jehovaístas y los Elohim, de diferentes documentos a fondo, pero no existen estos documentos. Y los eruditos que estudian estas cosas no están ni de acuerdo uno con el otro, que cuáles versículos pertenecen a jehovaístas y eloístas y sacerdotales. No están de acuerdo. Entonces, no es tan obvio como lo quieren plantear. Es más, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que Deuteronomio sigue el bosquejo, como lo vamos a ver también en otros días. Deuteronomio sigue el bosquejo de los pactos del segundo milenio, es decir, antes de 1000 años antes de Cristo. Tenían una forma, un bosquejo, los pactos entre reyes emperadores y reyes vasallos sujetos a ellos. Tenía una forma que se ve en la arqueología. Ya han descubierto estas tablas y los interpretan en idiomas antiguos. Y antes de 1000
en este periodo tienen una forma igual a la forma de Deuteronomio. Ya es otra forma diferente de los pactos ya en el tiempo del primer milenio antes de Cristo, es decir, en el año 600, cuando dicen que Deuteronomio fue escrito. Lo interesante es que de esto hay pruebas arqueológicas que Deuteronomio tiene formas y pertenece a este tiempo que dice ser. Pruebas científicas, históricas, pero aún así estos lo niegan. ¿Por qué? Porque tuviera que confesar que Dios sí puede predecir, que Dios sí existe y tenemos que obedecerle. Entonces, no es de tener miedo a las ideas liberales sobre Dios, sobre las escrituras, es de ver qué están viendo en la literatura y cómo nos ayuda a nosotros a ver más de la palabra de Dios que habíamos visto antes, hasta apreciar más lo milagroso y lo espiritual que tiene para nosotros. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el Pentateuco o alguna cosa aquí? ¿Cuántos minutos llevamos? Son las 7. Pues ya, yo creo vamos a terminar ahí entonces. De hoy en 8 empezamos a estudiar libro por libro el Antiguo Testamento. Espero que podamos avanzar algo con el libro de Génesis. Si no hay otra cosa, vamos a orar y despedir esta clase también. Y gracias a Dios pudimos estar estudiando otra hora aquí. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que nos ayudes a valorar todo lo que nos has dejado en tu santa palabra. Ayúdanos a apreciar, así como merece, todo el Antiguo Testamento. Dios, tú has sido fiel al pueblo de Dios, se demuestra en la historia. Y ese ejemplo de cómo tú nos vas a ser fiel en todas nuestras vidas, en toda nuestra historia. Hoy día, Señor, yo he visto tu fidelidad con nosotros, con los que tratamos de hacer la cosa correcta. Y gracias, Señor, porque tú galardonas a los que ponen su fe en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, sé con cada quien que regrese a su casa para que vuelva a estudiar aquí de hoy en 8, Dios mediante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. De hoy en 8. Que descansen.